¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, Licencia, buenos chicos? días. ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles. ¿Cómo han pasado? Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de cuidarse bastante, de abrigarse bastante, porque recuerden que el clima directamente está bastante fuerte, ¿no? Especialmente hablando de Quito, obviamente el clima está a veces con mucho calor, con mucho frío, y eso directamente tiende a que las enfermedades directamente puedan aparecer, ¿no? Así que a cuidarnos bastante, a salir bien abrigados, a salir con paraguas y sobre todo directamente tener lo que es la medicina del caso. No nos olvidemos que el COVID todavía no ha terminado y obviamente tenemos que utilizar de la mejor manera pues la mascarilla, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando por favor dentro de los temas que tenemos el día de hoy y adicionalmente, bueno, el tema que vamos a tratar es directamente acerca del humanismo, ¿no? Como ustedes saben, directamente el humanismo viene a representar lo que son cambios directamente en ambientes económicos, políticos, sociales, culturales, en donde directamente se establece el ser humano como punto central de estudio, ¿no? Adicionalmente, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿sí? La asistencia, por favor, estamos cerca de 38 personas y solamente 25 han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien. Pasamos, por favor. Si bien es cierto, nosotros directamente cuando hablamos del renacimiento, ¿no? Hablamos de una época en donde básicamente se estableció lo que es una representación directa en el estudio directamente religioso, ¿no? Es decir, mediante el conocimiento y sobre todo las expresiones culturales que generalmente fueron más manifestándose con el pasar del tiempo, ¿no? Aquí podemos determinar algunas cuestiones importantes, ¿no? Si bien es cierto, dentro del humanismo, tanto como del renacimiento, ambos aparecieron directamente, perdón, en Florencia. ¿Dónde queda Florencia? ¿Me hacen acuerdo? En la actualidad, ¿dónde queda Florencia? En Italia. Italia, licenciado, muy buen Italia. día. Excelente, muy bien, en Italia, ¿no? Que justamente fue una época en donde estos dos pensamientos, estos dos movimientos se fortalecieron, ¿no? El humanismo directamente destaca de que todo el estudio debe centrarse en el ser humano, que todos los inventos, que todo el desarrollo tecnológico siempre debe ser tomado al ser humano como punto central y ya no directamente a Dios, ¿no? Si recordamos años anteriores, en la época de las monarquías, generalmente la religión tuvo el control de todo. Y obviamente, pues, las disciplinas que generalmente querían aparecer para aquel entonces no eran permitidas siempre y cuando la iglesia directamente diera pues su punto de vista en la cual no afectara directamente su estabilidad en la sociedad y que obviamente pues al afectar quemaban los libros, generalmente juzgaban a las personas, hablando del tribunal de la Santa Inquisición, y en el peor de los casos también llegaron pues a asesinarlos, ¿no? Pero en fin, aquí directamente fue una época en donde el conocimiento apareció, se fortaleció, pero eso tampoco podemos decir que se alejaron de la religión, o sea, se separaron ya un poco de la religión, pero la mayoría directamente de las representantes del humanismo eran religiosos, ¿no? Por ende, ellos siempre representaban tanto lo que era la imagen religiosa como al ser humano, ¿no? Justamente aquí podemos detallar una imagen de ellas. Por ejemplo, ¿qué será, qué simboliza directamente esta imagen? ¿Qué simboliza? Simboliza la semejanza de Dios al hombre. Ya, Dios y el hombre, excelente, ¿qué más? ¿Qué más representa esa pintura que generalmente es muy famosa? ¿Qué más representa?
Aquí directamente podemos verificar la representación directa que tiene Dios, ¿ya? Con el ser humano. Sí, entonces es algo que mencionaba en su momento San Agustín de Hipona. Él decía que nosotros tenemos un conocimiento bastante desarrollado, pero gracias a Dios. Entonces, él decía que directamente dentro de las concepciones de los seres humanos existen dos pensamientos, bueno, existen dos formas o características que tiene el ser humano, ¿no? La primera es la fe. ¿Qué será la fe? ¿Qué será la fe? Ser creyentes de Dios, creer en Dios. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más será la fe? Esperanza. Ya, Aferrarse a algo, a una esperanza, a un ser divino. excelente, muy bien. Eso directamente cuando hablamos de la fe. Si nosotros hablamos directamente de las situaciones, de cómo la fe directamente, al ser religiosos o no al tener religión, directamente es algo innato que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, ¿qué será la razón? ¿Qué será la razón? Estar seguro de lo que hace. Ya, muy bien. Si bien es cierto, la razón viene a ser lo que es un cúmulo de conocimientos. Sí, es un cúmulo de conocimientos que nosotros lo aprendemos mediante la experiencia y sobre todo directamente lo aprendemos mediante el conocimiento en lo que es escuela, colegios, universidades. Pero en fin, son formas en el cual directamente los seres humanos nos apropiamos del conocimiento, ¿no? Entonces, tanto el conocimiento, San Agustín de Hipona mencionaba, ¿no? El conocimiento, la fe, la razón, el alma, generalmente es algo innato del ser humano, ¿no? Pero en fin, el conocimiento es un regalo de Dios. Excelente. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, por favor. ¿Me ayuda el señor Alberto Maldonado, por favor? ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días, claro que sí. Muy buenos días. Antes moderna, Edad Media Tardía, siglo XII, siglo XV, Renacimiento urbano, principales causas, innovaciones técnicas de la agricultura, aumento de los intercambios comerciales, crecimiento demográficos, tipos de ciudades, comerciales, fortificadas y religiosas, grupos sociales urbanos, grupos nobleza urbana, artesanos, pequeños comerciantes, extranjeros, vagabundos. Origen del capitalismo, factores, desarrollo urbano, intensificación de intercambios comerciales, aumento de la circulación de metales, negocio del dinero, principales agentes, burguesía, realeza, Iglesia Católica, judíos. Excelente, muy bien. Acá directamente destacamos lo que es unas características, ¿no? Generalmente de la época en donde fue el inicio directamente del humanismo, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunas características importantes, ¿no? El renacimiento urbano, grupos sociales urbanos, orígenes del capitalismo, ¿no? Aquí justamente en el renacimiento urbano podemos contar con las innovaciones dentro de las técnicas de la agricultura, el aumento de los intercambios comerciales, el crecimiento demográfico, y sobre todo directamente empiezan a fortalecerse con el desarrollo de las ciudades, ¿no? Comerciales, fortificadas y religiosas. Aquí tenemos grupos sociales urbanos, la nobleza urbana, artesanos, pequeños comerciantes, extranjeros, vagabundos, ¿no? Y directamente pues lo que es el origen del capitalismo, ¿no? El aumento de la circulación de metales, negocio del dinero, burguesía, realeza, iglesia católica, judíos. Bien, básicamente esta era la formativa, por decirlo así, de la sociedad en la época antigua, ¿no? Antes que directamente el renacimiento o el humanismo directamente se fortaleciera, justamente la sociedad
acá era determinada por estas clases sociales y sobre todo las actividades económicas eran bastante extensas, bastante grandes, ¿no? Y sobre todo aquí directamente destaca, ¿no? Que el poder justamente estaba en la burguesía, en la realeza y en la Iglesia Católica. Entonces, miren, el poder directamente estaba centrado con ellos. Y obviamente, pues, al tener lo que son disciplinas, a aparecer directamente teorías, leyes, obviamente ellos tomaban el control de todas estas disciplinas, ¿no? Y obviamente, pues, al no ser el caso de que afecte su postura religiosa, les permitían de no, pues, se terminaba ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de leyes generalmente aparecieron dentro del humanismo y del renacimiento? Y una de ellas directamente fue planteada por Newton, ¿ya? ¿Qué ley directamente manifestó el señor Newton? Ley de la gravedad. Excelente, muy bien, la ley de la gravedad. ¿Qué será esa ley? ¿Qué menciona esa ley? Decía que todo lo que sube tiene que bajar. Excelente, muy bien. Nosotros estamos directamente determinados acá en, hablando directamente de la Tierra, ya nosotros estamos bien determinados porque el punto de la gravedad que nosotros tenemos acá nos llama bastante, ¿no? Es decir, es un punto de atracción, ¿no? Que obviamente nos permite estar directamente en el suelo y obviamente pues el tener lo que es una posición bastante fuerte, ¿no? Si bien es cierto, al no tener gravedad, nosotros, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Estuviéramos flotando. Ya, excelente, muy bien. Si bien es cierto, nosotros directamente podemos determinar, ¿no? Que la gravedad generalmente es algo innato que tiene la Tierra, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que la gravedad fue una ley en donde permitió determinar el desarrollo directamente del conocimiento y la otra postura que dio paso a que más leyes, a que más personajes fueran dando sus avances científicos, ¿no? Muy bien, vamos acá. Si bien es cierto, aquí hablamos del ambiente político, sociocultural, hablamos directamente de lo económico. No, en lo político, obviamente, la decadencia del feudalismo, también hablamos del fortalecimiento del rey. En lo sociocultural hablamos directamente de la importancia del desarrollo de las ciudades. En lo económico directamente hablamos del nacimiento incipiente del capitalismo, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente unos rasgos centrales del mundo moderno que poco a poco fueron apareciendo dentro del humanismo, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Castro Vargas. Por favor, rasgos centrales del mundo moderno. Buenos días, licenciado. Rasgos centrales del mundo moderno. Revalorizó la cultura grecolatina de la antigüedad. Se desarrolló una visión del mundo. Ay, por Dios. No pongan el presente. Lo que pasa es que me aparece el presente de los compañeros y no me dejan leer. De mundo centrada en el ser humano, así como una nueva forma de conocer y comprender la realidad, que permitió el desarrollo del pensamiento científico. La revalorización de la cultura grecolatina favoreció el desarrollo de una mentalidad antropocéntrica, centrada en la libertad individual y en la dignidad del ser humano, que se expresó en el desarrollo del humanismo renacentista. El desarrollo del pensamiento racional y del método científico planteó la necesidad de llegar a la verdad por medio de la observación de la realidad, de su cuestionamiento de la formulación de hipótesis para explicarla y de la experimentación para validar o refutar las hipótesis. Esta es la base del desarrollo de las ciencias que comienzan a configurarse en esta época.
podemos determinar también, ¿no? Acerca de las obras de arte. Hablamos directamente de la mentalidad antropocéntrica. ¿Qué será eso? Antropocéntrica. ¿Hemos escuchado alguna vez? ¿Qué será antropocéntrica? 10 en este momento. ¿Qué será antropocéntrica? 10 en este momento, ¿no? Muy bien, la antropocéntrica básicamente es el estudio del ser humano, de colocarlo en el centro de todas las investigaciones, ¿no? Y obviamente acá apoyadas directamente por las obras de arte, tanto de los romanos, de los griegos, básicamente empezaron a tener un estudio muy fuerte acerca de las posturas dentro de las obras de arte, hablamos de la pintura, de la escultura, hablamos directamente también acerca de la expresión de los sentimientos, de las virtudes que tienen los seres humanos, ¿no? Y sobre todo de la difusión directamente de las leyes, de las normativas por todo el mundo, ¿no? Justamente cuando nosotros siempre escuchemos dentro del humanismo o características dentro del humanismo, generalmente se centra en el estudio del ser humano y ya no de Dios. Entonces, antes directamente para cualquier fenómeno, para cualquier situación, directamente se buscaba alguna explicación en la Biblia. Cosa que con el humanismo y el renacimiento empezaron directamente a esclarecer dudas, inquietudes o fenómenos mediante la experimentación o las pruebas, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera que a las 12 del día sale la luna, ¿ustedes cómo me pueden decir que yo estoy equivocado? Porque la luna no sale de día, solo sale de noche. Ya, ¿por qué será? ¿Por qué será eso? Por lo que se han realizado estudios y se han hecho investigaciones, se puede decir que la luna no sale en el día, salvo que sea un eclipse. Ya, excelente. Muy bien acá. Existen algunas teorías directamente para mencionar directamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, para yo comprobar directamente el error en el caso del profe, podría decir, ¿no? Justamente podemos establecer mediante algunas teorías en cual directamente se establece una, la heliocéntrica y la otra, la geocéntrica, ¿no? Entonces, básicamente son dos teorías en donde menciona la una, ¿no? Que la Tierra gira alrededor del Sol y que directamente el Sol en su momento también lo hace lo mismo, ¿no? Y eso directamente permite que la Luna aparezca pues en la tarde. Entonces, miren, ¿cómo sabemos eso? Por las investigaciones, por las pruebas, por el método de experimentación, ¿no? Entonces, ahora, cualquier ley que aparezca, cualquier normativa que aparezca, siempre es sujeta a pruebas, ¿no? Muy bien, difusión del humanismo renacentista. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Ya. Sígame. El señor o la señorita, el señor Carlos González, por favor. Sí, sí, lo escuchamos. Difusión del humanismo renacentista. Ocupación de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Los humanistas aprenden latín, griego, hasta hebreo, ayudado por los mecenas. Importancia de la ciudad, imprenta por Gutenberg, Academia Platónica de Florencia, fundada por los Médicis y universidades. Listo, listo. Bien, excelente 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí podemos también determinar, ¿no? Algunas de las castas importantes dentro del humanismo, ¿no? Si bien es cierto, fue una corriente bastante fuerte en donde la mayoría de las castas sociales altas directamente apoyaron esos puntos de vista acerca de las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos determinar que la importancia de las ciudades fueron directamente tomadas en cuenta, hablando de Florencia,
hablamos directamente de los mecenas, que generalmente era un grupo en donde contaban con el dinero o las personas que tenían más recursos, ¿no? Y aquí también podemos determinar que los humanistas aprenden el latín, el griego y hasta el hebreo. Si bien es cierto, la mayoría de humanistas, hablando del Renacimiento también, de los renacentistas, eran religiosos. Sin embargo, poco a poco fueron separándose de ese pensamiento y estableciéndose directamente en las posturas de las disciplinas, ¿no? Y aquí directamente uno de los hitos importantes fue el desarrollo de la imprenta por Gutenberg, ¿no? Eso directamente permitía que el conocimiento pueda expandirse de un lugar a otro, ¿no? Ahora, pasamos por favor a la siguiente. Si nosotros hablamos directamente de los representantes del humanismo, me ayuda por favor en la lectura el señor Galo Martínez, por favor. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, por favor. Representantes del humanismo. Renacimiento, renacer, la antigüedad griega y romana o cultura clásica. El nacimiento de Venus, obra de Botticelli, conservada en la Gallería de Uffizi, Florencia. El paganismo se introduce en el arte renacentista como contrapunto al mundo hermético y cerrado del medievo, en el que Dios es el fin de todo. El ser humano en su individualidad y diversidad será a partir de ahora el objetivo máximo del interés de los artistas. Ya, licenciado. Nosotros hablamos directamente de los representantes, ¿no? Aquí directamente podemos hacer referencia, ¿no? De alguna de las obras, generalmente de personajes como Botticelli, ¿no? El nacimiento de Venus. Si bien es cierto, aquí destaca lo que es una imagen, ¿no? En donde representa a la mujer, en donde directamente representa a los seres divinos, y sobre todo también podemos determinar que representa la naturaleza, ¿no? Pues eso es una de las obras importantes directamente para aquella época. Y otra de las obras que nosotros también conocemos fue la de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Se acordamos tal vez la Mona Lisa? ¿Nos acordamos tal vez? Positivo. La Mona Lisa o la Gioconda también que la conocemos, ¿no? Otra obra que también nos dejó Da Vinci fue pues La Última Cena. ¿Qué será la Última Cena? ¿O qué quiere decir? ¿O qué quiere representar la Última Cena? La reunión de los apóstoles. Es un cuadro dedicado a la última reunión que tuvo Jesús con los apóstoles. Excelente, muy bien, 10. Básicamente es eso, ¿no? La representación directa de la Última Cena, en donde básicamente, según la tradición cristiana, fue donde Jesús celebró pues una comida con todos sus discípulos antes de ser apresado y de ser directamente asesinado, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, según la tradición cristiana, ¿cómo se llamaba el personaje que traicionó a Jesús? Judas. Judas. Joder, Caroy. Judas Iscariote, muy bien. Si bien es cierto, podemos determinar que Judas Iscariote, pues, es uno de los apóstoles más representativos de la religión cristiana, ¿no? Muy bien, ahora vamos a verificar la obra, en este caso la Basílica de San Pedro, ¿no? Un monumento bastante importante, bastante extenso y sobre todo directamente el sitio más importante de la religión cristiana, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor Clever Suárez, por favor? Listo, licenciado. A ver. Dice, la Basílica de San Pedro, obra de Bramante y Miguel Ángel, autor del diseño final que se ejecutó en su mayor parte la cúpula. Fue terminada por Giocono Delta Porta y la fachada es obra de Carlo Moderno.
de época barroca, concebida inicialmente según un diseño centralizado. Las variaciones en la dirección de la obra dieron como resultado un nuevo prototipo de iglesia llamada a extenderse con la Contrarreforma. Listo, licenciado. Gracias, ¿no? Muy bien acá. Perdón, podemos determinar, ¿no? Que la Basílica de San Pedro, obvia directamente bastante representativa dentro del mundo religioso, ¿no? Uno de los personajes en donde básicamente tuvo que trabajarla fue Miguel Ángel, ¿no? Bramante, y también podemos determinar que fue terminada por Giocono de la Porta, ¿no? Si bien es cierto, esta obra de arquitectura al día de hoy sigue siendo pues una de las obras más representativas dentro de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, dentro del Vaticano, ¿quién vive? El Papa. ¿Quién reside? Excelente, el Papa, ¿no? El Papa, y según la religión católica cristiana, menciona directamente que él es el representante de Dios en la tierra. Excelente, y que obviamente pues al día de hoy es un sitio en donde solamente pueden estar lo que es personas directamente que están a favor de la religión. Hablamos arzobispos, monjes, frailes, y que generalmente custodian lo que es el sitio sagrado para ellos, ¿no? Si bien es cierto, la Basílica de San Pedro obviamente sigue siendo el lugar en donde todos los papas directamente, cuando son elegidos, pasan a vivir en el sitio, y obviamente pues con la finalidad de extender lo que es su religión, su amor, su virtud a todo el mundo, ¿no? Que en teoría directamente suena muy bonito, pero en la práctica, como ustedes saben directamente, no todos los papas han cumplido lo que son sus normativas religiosas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a leer directamente otro personaje representativo directamente del humanismo, ¿no? David, ¿me ayuda, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor? Ya me regala un segundito, vamos a ver. En la asistencia. Orlando Aguiar, por favor, ¿estamos ahí? Señor Orlando Aguiar. No, listo, muy bien, sin asistencia. Señorita Carolina Bolaños, por favor. Tampoco está. Excelente. 0, sin asistencia. Buen día, señor Andrés. Muy buenos días. Por favor, la lectura. David de Miguel Ángel, diseñada y ejecutada para presidir la plaza principal de Florida. Florence en estructura es en realidad una estudiada alegría política bajo la apariencia del tema. La división resulta amplificada por la emociones coloniales de la estatua pensada para no perderse en especies de la plaza. Hoy en día la tuvo un copia está original en la Academia Florentina. Perspectiva técnica pictorística utilizada para a presentar el relieve. Representar el relieve.
Ya, muy bien. Parece que tenemos problemas en el internet, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, acá. Si bien es cierto cuando nosotros hablamos de las obras importantes tanto del Renacimiento y el humanismo, ¿no? Aquí tenemos la imagen directamente representada de David, ¿no? Básicamente, estas son obras de arte que residen todavía en Florencia, pero sobre todo expresan lo que son las características que tienen los seres humanos, ¿no? Y sobre todo expresa lo que son sus sentimientos. Aquí directamente podemos representar el relieve de las cosas que tienen, ¿no? Y en la mayoría de obras generalmente destacan lo que son trabajos tanto de la naturaleza como directamente de los seres humanos, ¿no? Aquí, como ustedes saben, hablamos también de otra obra importante, La Primavera, icono de la renovación primaveral del nacimiento florentino. Aquí tenemos el nacimiento de la Venus, que fue realizado en los años de 1484, ¿sí? Aquí podemos ver la naturaleza, aquí también podemos ver a las mujeres, pero el ambiente religioso todavía sigue aquí, ¿no? Muy bien. Leonardo da Vinci, 1452-1519, ¿no? De las muchas obras que Leonardo nos dejó, estas son las más representativas, ¿no? La Última Cena, y aquí directamente hablamos de la Gioconda o la Mona Lisa. Muy bien. Otra obra importante, aquí también tenemos de Miguel Ángel Buonarroti, 1475-1564, ¿no? Aquí tenemos una obra que se conoce como La Piedad de la Basílica de San Pedro del Vaticano, de 1,74 metros de altura por 1,95 metros de longitud en base. En el año fue creada en 1496. ¿Qué representa esta imagen, no? Aquí podemos ver una imagen donde representa la muerte de Jesucristo, ¿no? Y aquí podemos ver a María, podemos ver que está su hijo, le tiene en brazos a su hijo que está fallecido. Aquí podemos también inclusive detallar cómo estaba realizada la vestimenta. Aquí tenemos también las expresiones que tienen los seres humanos. Aquí podemos ver el cuerpo de Jesús. Aquí podemos inclusive detallar lo que es su cabello. En fin, destaca directamente lo que es la muerte de Jesús, ¿no? Y aquí el otro personaje también, el David, que se le conoce, Galería Académica de la Florencia. Aquí directamente hace referencia a María. Aquí podemos ver a un pequeño bebé que básicamente podríamos hacer el cuento que es la reverencia directa de Jesucristo, ¿no? Entonces, miren, la mayoría de estas obras directamente en la escultura destacan un ambiente religioso, ¿no? Pero en fin, también destacan directamente el inicio y las características que todos los seres humanos deben tener en su mayoría, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer algunas preguntas que ustedes directamente lo van a realizar en su cuaderno, ¿no? Bien, la primera pregunta, sí, solamente 3 preguntas nomás lo van a realizar y lo van a colocar en su cuaderno, ¿sí? Bueno, más que pregunta, una actividad mejor, ¿sí? Solamente una actividad. Quiero que por favor busquen, ya, buscar 5 obras, ya, buscar 5 obras del humanismo, ya, buscar 5 obras del humanismo con imágenes, con gráficos, por favor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, la Mona Lisa. Busco una breve descripción de la Mona Lisa, ya, coloco la imagen, la puedo pegar, ¿cómo la puedo dibujar? ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos, por favor, el día de mañana. Cuídense mucho. Señor Carlos, dígame, por favor. Licenciado, Sí, dígame. estuve revisando las clases y el 19 de noviembre usted me llamó para que lea la lectura. Yo estaba en el trabajo y me ha puesto 0 sin asistencia. Ah, ya, muy bien. Entonces, por favor, me escribe en el chat y obviamente para justificar algunas actividades, ¿no? Listo, licenciado, le agradezco. Listo, muy bien. Bien, chicos. Encierro, podría la tarea. Excelente, muy bien. Buscar 5 obras, ¿ya? Buscar 5 obras de arte que aparecieron dentro del humanismo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les decía, digamos en mi caso, busqué la Gioconda. Entonces, busco una breve descripción de la Gioconda y abajito le puedo pegar o dibujar, en este caso, la imagen de la Gioconda. Sí, y así vamos haciendo de cada uno. ¿Ya?
Muy bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día. Dios me los bendiga siempre.